En los albores de nuestra era, cuando el mundo parecía pertenecer por completo al Imperio Romano, una fuerza silenciosa comenzó a crecer en los márgenes de la historia. No tenía estandartes ni legiones. No poseía tierras ni palacios. No prometía riquezas ni poder. Sin embargo, aquella fuerza estaba destinada a estremecer los cimientos del imperio más grande que la humanidad había conocido. Era una fe nacida del sufrimiento, alimentada por la esperanza y sellada con sangre. Roma gobernaba con orden y miedo. Sus caminos unían continentes, sus leyes dominaban pueblos enteros y sus emperadores exigían algo más que obediencia, exigían adoración. El César no solo era gobernante, era divino. Y en ese mundo, negar la divinidad del emperador era negar el orden mismo del universo romano. Pero los cristianos no podían hacerlo. Ellos proclamaban que solo había un Dios verdadero, invisible, eterno, y que ningún hombre, por poderoso que fuera, podía ocupar su lugar. Aquella afirmación, tan sencilla y tan peligrosa, convirtió a los seguidores de Cristo en enemigos del Estado. Al principio, la persecución fue esporádica. Se los acusaba de superstición, de canibalismo, por malentendidos sobre la Eucaristía, de conspiraciones secretas. Se decía que odiaban al mundo, que provocaban la ira de los dioses, que eran culpables de terremotos, pestes y derrotas militares. En tiempos de crisis, Roma siempre necesitaba un culpable y los cristianos se convirtieron en el blanco perfecto. Las redadas comenzaban sin aviso. En la oscuridad de la noche, puertas eran derribadas. Antorchas iluminaban rostros aterrados. Familias enteras eran separadas a la fuerza. Muchos sabían que, una vez arrestados, no volverían a ver la luz del día como hombres libres. Los interrogatorios eran simples, pero crueles. No se pedían explicaciones teológicas ni discursos elaborados. Solo una acción bastaba, ofrecer incienso a los dioses romanos y declarar que el César era Señor. Un gesto pequeño, casi insignificante, pero que significaba traicionar la fe. Para muchos, ese gesto fue imposible. Los que se negaban eran enviados a prisión, lugares donde el tiempo se detenía y la esperanza parecía desvanecerse. Celdas húmedas, sin luz, infestadas de enfermedades. Allí, los mártires aguardaban su destino. Algunos escuchaban los pasos que se acercaban, preguntándose si serían llevados al juicio o a la muerte. En los anfiteatros, el terror se convertía en espectáculo. Multitudes se reunían para ver el sufrimiento ajeno, como si la sangre ajena fuera entretenimiento. Los cristianos eran expuestos como criminales, arrojados a fieras, quemados vivos, crucificados, decapitados. Y aún así, algo desconcertaba profundamente a los espectadores. No gritaban pidiendo clemencia. No renegaban de su fe. No suplicaban por su vida. Muchos enfrentaban la muerte con una serenidad que parecía sobrenatural. Algunos levantaban la vista al cielo mientras las bestias se acercaban. Otros murmuraban oraciones entre el ruido de la multitud. Hubo quienes cantaron himnos mientras las llamas los envolvían. Aquello sembraba una inquietud peligrosa. ¿Qué clase de fe podía vencer al miedo más profundo del ser humano? Entre los mártires hubo líderes conocidos y creyentes anónimos. Ancianos que habían vivido toda una vida fiel. Jóvenes que apenas comenzaban a vivir. Madres separadas de sus hijos. Esclavos sin nombre para la historia, pero con una convicción inquebrantable. Todos compartían algo en común, creían que la muerte no era el final. Creían en una promesa más grande que Roma. Cada persecución buscaba borrar el cristianismo del mapa. Pero ocurrió lo contrario. Cuanto más se derramaba sangre, más crecía la fe. Los testigos de aquellas muertes comenzaban a preguntarse qué había detrás de esa esperanza indestructible. Soldados, jueces, incluso algunos verdugos, terminaron convirtiéndose al cristianismo, impactados por la valentía de quienes habían ejecutado. El imperio se encontraba ante un enemigo imposible de vencer. Podía destruir cuerpos,
pero no convicciones. Podía silenciar voces, pero no apagar la fe. Cada mártir se convertía en un mensaje vivo, que existía algo más poderoso que el miedo, más fuerte que la espada, más eterno que Roma. Con el tiempo, los emperadores cambiaron, las políticas variaron, pero la memoria de los mártires permaneció. Sus historias se transmitieron en secreto, luego abiertamente, como ejemplos de fidelidad absoluta. No fueron héroes de guerra, pero su resistencia cambió el curso de la historia. Finalmente, el imperio que intentó destruirlos terminó transformándose. La fe perseguida se convirtió en fe tolerada, y luego en fe dominante. Roma, la eterna, cayó. Sus templos se derrumbaron. Sus estatuas fueron olvidadas. Pero los mártires, aquellos que parecían derrotados en la arena, vencieron al tiempo. Porque su victoria no fue inmediata. No fue visible. Pero fue eterna. La historia de los mártires cristianos no es solo un relato de muerte, sino de una fe que se negó a desaparecer. Es la prueba de que incluso frente al poder absoluto, el espíritu humano puede resistir. Y que, a veces, el verdadero triunfo no está en sobrevivir, sino en mantenerse fiel hasta el final. Suscríbete a nuestro canal para más historias impactantes.